En Río Ceballos hay elecciones el próximo domingo y hay 9 candidatos. ¿Sí? Uno de ellos el que va por la reelección, el propio titular del Ejecutivo, Albanese. Albanese. Sí. Unión Popular, Unidos por Unión Popular, sí. Es una de las, de los integrantes de esos 9 candidatos. Marcos Quevedo es el hombre que precisamente propicia la unidad de Unión Popular como candidato a intendente con nosotros. Marcos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Uno ya ve Río Ceballos, conoce Río Ceballos, sabe lo que es. Pero da la impresión de que Río Ceballos necesita algo más. ¿Qué necesita Río Ceballos? Sí, nosotros creemos que el Río Ceballos está necesitando una transformación profunda desde lo político, fundamentalmente, porque de hecho al haber nueve listas con pretensiones del Ejecutivo Municipal, uno entiende que no hay falta de proyectos, pero sí que hay una falta de consenso político, ¿no? Es decir, durante tantos años de la democracia, el 83 a la fecha, que nos han gobernado en Río Ceballos los partidos mayoritarios, dígase la UCR y el PJ bajo Unión por Córdoba, han generado como un fraccionamiento de la sociedad y estamos necesitando una transformación profunda, ¿no? ¿Cómo convencen a la sociedad teniendo en cuenta ese bipartidismo que se ha turnado permanentemente? Sí, mira, hay un convencimiento que se está dando como naturalmente, porque el propio ciudadano lo ve a Río Ceballos deprimido, y no solamente por una cuestión de este gobierno actual, que tiene gran responsabilidad, por supuesto, en este tema, sino también por una decadencia que se viene viviendo desde hace muchos años. Hubo un tiempo en que Río Ceballos pudo tener su tiempo de gloria, su etapa dorada, por así decir, pero después no ha sabido de alguna manera encontrar rumbo, ¿no? Entonces se plantean grandes temas, grandes ejes programáticos, pero que a la hora de gobernar y a la hora de gestionarlo, por alguna razón o por otra, no se concretan. ¿Se quedó en la historia Río Ceballos? Se quedó en la historia, sí, se quedó en la historia. Vos hablás y pareciera que todo tiempo pasado fue mejor, y como que se añora ese pasado, y nosotros queremos tomar esas cuestiones del pasado como lo mejor, pero también hacer un relanzamiento de Río Ceballos. ¿Qué harías? Porque, a ver, yo visito asiduamente, y Ricardo también debe venir a Río Ceballos, la misma calle central, a lo largo y a lo ancho. Primero no puede estacionar en ningún lado. No se puede estacionar en ningún lado, ¿cierto? Bueno, ese es uno de los principales problemas a tratar. Pero ¿qué harías, digamos, decir, tengo que darle un cariz distinto? Yo voy a hacer esto. ¿Qué es lo que harías para transformarla? Sí. Lo primero que hay que arrancar en Río Ceballos es con una fuerte inversión en la obra pública. ¿No hay obra pública? No hay obra pública, muy escasa, digamos. Los recursos de este gobierno, de este Ejecutivo Municipal, han sido mucho para propagandísticos, han sido cuestiones más de la planta política, tiene un alto gasto de sueldos en planta política. Y a su ¿Cuánto vez representa presupuestariamente? Y un 27% promedio de planta política. Entonces es mucho, digamos, para un municipio como Río Ceballos, de un promedio de 40.000 habitantes, digamos, en planta política, hablando de casi un 30%, es una barbaridad, ¿no? Okay. Cuando el sueldo está comprometido a un casi 65% más, tal vez, digamos, del presupuesto en sueldos, tanto de la planta funcional de la municipalidad, planta permanente, como subsidiados, planta política, etcétera. Entonces es poco lo que se puede reinvertir en obra pública. Entonces hay que barajar y dar de nuevo, ¿no? Es decir, generar fuentes de empleo genuinas, generar otros servicios, tercerizar tal vez algunas cuestiones, porque de alguna manera el municipio está colapsado, ¿no? ¿Qué? Dale. No, quería preguntarle un poquito de la historia personal. Digo, Marcos, ¿cómo llegas a esto? ¿A qué te dedicas? Digo, porque hay gente que nos ve en la ciudad de Córdoba y también nos ve en Río Ceballos, pero básicamente no te conoce. Mira, yo soy profesor en Filosofía y Ciencia de la Educación. Vengo del mundo de la educación, digamos. Soy actualmente director de una escuela Serviliano Díaz en Viale Macé. Y bueno, ese es como mi origen profesional, digamos, ¿no? También vengo al mundo de la política militando desde hace bastantes años ya, dentro del peronismo, desde el 2007 y antes también. Y en el 2011 al 2015 estuve en la gestión pública en la Dirección de Desarrollo y Promoción Humana de Río Ceballos con el gobierno de Sergio Spicogna, ¿no? A partir de ahí, bueno, empezamos, finalizado el 2015, con todo lo que atravesó en ese momento las Sierras Chicas, particularmente Río Ceballos, con la inundación que generó una gran
gran tema, ¿no? Una fracturación de la sociedad, una sociedad fracturada, y que no ha logrado conciliarse. Digo, este gobierno no ha hecho nada en ese sentido, que vaya en una conciliación de la población, porque están los damnificados y están los afectados, ¿no? Damnificados fueron aquel que directamente fue afectado por una cuestión de que algo perdió, claro, pero después toda la sociedad está afectada, ¿no? Entonces, digo, nosotros tenemos que trabajar en esa conciliación de la sociedad, en esta cuestión de la transformación y la refundación de Río Ceballos, y con proyectos que vayan en orden de la cultura, de la educación, del turismo, ya no el turismo que a lo mejor se pensaba a principios de la década del 80 o del 70, que se quedaron hacia atrás con el tiempo, sino un turismo más temporario, más estacional, también un turismo que vaya de mano de eventos culturales, gastronómicos, claro, etcétera, donde haya movimiento todo el año, ¿no? Unidad Unión Popular, ¿quién la integra ideológicamente o partidariamente? Nosotros primero surgimos como una agrupación que se llama Unidos, justamente un espacio político que venimos trabajando hace más de 2 años en la conformación de un pensamiento político, y digamos, al momento de poder participar eleccionariamente necesitamos obviamente una personalidad jurídica de un partido de poder participar. Tenemos justamente esta Unión Popular que, más allá de las desavenencias que puede haber tenido en algún momento de la historia, es de los orígenes, digamos, cuando el peronismo fue proscripto, fue quien prestó el sello, digamos, para que Perón se presentara, ¿no? Sí. En el 55, y bueno, abrevamos de esa corriente. ¿Todo peronismo o no, si bien somos peronistas, es decir, no estamos queriendo cautivar solamente un voto peronista, sino un voto amplio, digamos, una transversalidad. Creemos que Río Ceballos no tiene una única respuesta. Eso nos ha llevado a cometer serios errores, de pensar que el radicalismo tenía su respuesta y era por ahí donde había que ir, o el peronismo, peronismo y Unión por Córdoba, ¿no? Esta alianza Unión por Córdoba, como que ahí había que poner todo, depositar toda la confianza, y a la vista está que no ha dado buenos resultados eso. Tengo entendido que Albanese está desplegando una gran campaña publicitaria y junto con Baldassi, de alguna manera Baldassi, aparecen como el hermano de Baldassi, sí. Aparecen como los candidatos que eventualmente disputarán. ¿Cómo están ustedes? Mira, en relación primero a eso que decías, es decir, es cierto, Albanese está desplegando una importante campaña publicitaria, bueno, tiene los recursos para eso, es decir, esperemos que no sean recursos del Estado, ¿no? Pero eso después él dará cuenta. Y Baldassi, que también está desplegando recursos del gobierno de la provincia, y en la realidad... ¿El candidato de la provincia? El candidato de Hacemos por Córdoba, donde él en realidad, digamos, ese espacio ha especulado hasta el último momento con el apoyo del gobernador, y han salido después de eso, digamos que hay una mera cuestión especulativa y no de un compromiso real. Eso es lo que nosotros percibimos. ¿Cómo están ustedes en las encuestas? Nosotros estamos bien, estamos creciendo, según algunas informaciones que tenemos estaríamos entre tercero y cuartos, entre cuartos y terceros creciendo, con una muy buena chance de llegar a ser gobierno, digamos. Entonces, ¿por qué? Porque en esa misma encuesta, los que estarían primeros, que es el actual gobierno, después Baldassi, vendrían en una meseta decreciendo, ¿no? Marcos, dijiste algo que me pareció interesante, en caso que lleguen a ser gobierno, respecto del turismo, porque si bien hoy es una ciudad de dormitorio, aunque tiene su propia actividad, pero mucha gente vive y desarrolla su actividad aquí en la ciudad de Córdoba, ¿cuál sería el incentivo, la atracción? Porque yo veo que eso le falta más atractivo a Río Ceballos para que la gente vaya. Hay que trabajar en un ente mixto, digamos, en una suerte de alianza entre el privado y el Estado municipal, y con políticas que también vengan acompañadas por la provincia en la promoción de los espacios que tenemos turísticos, espacios verdes muy lindos, que a veces están descuidados, recursos naturales que son muy atractivos, que hay que refuncionalizarlos, que hay que mejorarlos, que hay que dar mejores servicios al visitante, que hay que hacer todo un rediseño de lo que es la costanera de Río Ceballos. Es decir, que hay que hacer una inversión.
Y esa inversión no puede ir solamente de manos del Estado o solamente de manos del privado, sino que tiene que haber una conjunción de intereses para poder generar no solamente el turismo, por el turismo mismo, sino por lo que genera como fuente de ingreso a la población, ¿no? La última pregunta, digo, hablaste de la planta política, ¿la vas a eliminar a la planta política o la vas a reemplazar por gente que...? No, nosotros tenemos un planteo de que ninguno de los que estamos integrando el espacio, que va creciendo en nuestro espacio, estamos buscando trabajo del Estado, ¿sí? Nosotros venimos a hacer un servicio al Estado y evidentemente a la comunidad, ¿no? Es claro que hay una planta política que tiene que existir, ¿no? Pero va a ser la menos, ¿eh? Es decir, no tiene que superar el 10%.